La ciencia ficción es uno de los géneros más explotados y reconocidos dentro del ámbito narrativo, y no cae en balde su popularidad, pues es reconocido por utilizar la especulación para formular ficciones dentro de los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. Donde la imaginación y el apego a las ciencias fungen como un límite, la ciencia ficción ha ayudado al ser humano para entender el mundo en el que vive, y sobre todo para entender su propia naturaleza. Un género diversificado y engrandecido por obras como las de Isaac Asimov, que nos ayudan a explorar una sociedad futurista y avanzada en pro de la estabilidad de la sociedad, como en el caso de la saga Fundación, hasta obras como 1984 de George Orwell, que dejan un golpe de realidad y nos hace abrir los ojos y pensar, aunque sea por un momento, en la sociedad en la que vivimos, en la precariedad del entretenimiento actual y, como cereza del pastel, en la forma de control que existe por parte de los medios. Lo vemos bien, la ciencia ficción puede encerrar la fascinación de las utopías y de igual manera el desagrado de las distopías, pero no es un tema que pueda quedarse corto, limitado a ficciones ambientadas en sociedades. Este género se ha expandido tanto que ha tocado los temas más primordiales que tiene el ser humano, su existencia, su creación y en sí la respuesta de la vida, como es en Frankenstein. Ya lo vemos, la ciencia ficción es uno de los géneros narrativos bastante flexible y moldeable, con múltiples subgéneros que exploran nuevas facetas de la vida humana, desde sus más profundos deseos hasta sus peores miedos, y no es de extrañar que siendo el miedo el sentimiento más primigenio que tiene el humano, que la ciencia ficción no se atreve a explorar en profundidad. Imaginemos, o mejor, recordemos, que la noche se ilumina diariamente con las estrellas sobre nosotros, pequeños haces de luz sobre un firmamento negro e infinito. Más allá de estos pequeños puntos radiantes solo hay oscuridad. Algunos tendrán curiosidad, otros, llevados más allá por su propia imaginación, se sentirán aterrados de pensar esto, y no es de extrañar pues somos diminutos en comparación al tamaño de la Tierra, y en consecuencia, la Tierra es pequeñísima en comparación a otros planetas, estrellas, agujeros negros y soles. Un punto en el espacio y nada más. En comparación de la magnificencia del universo somos absolutamente nada, una mota de polvo suspendida en el espacio, un vasto mar de oscuridad que solo nos pone a pensar qué se esconde en las profundidades del abismo espacial. De eso se trata el horror cósmico, una mezcla del género del horror y la ciencia ficción, que en su mayoría son ficciones que se basan en la búsqueda y el entendimiento del universo, y de aquello que pudiera habitarlo junto con los humanos. Es un género explotado y refinado por Howard Phillips Lovecraft, escritor norteamericano que obtuvo su fama gracias a relatos como La llamada de Cthulhu, Los gatos de Ulthar o Las montañas de la locura, por mencionar algunos. La mayoría de estos relatos explora la incapacidad del ser humano de luchar, comprender y sobreponerse ante fuerzas externas pertenecientes al universo, siendo algunos casos contra criaturas indescriptibles, pertenecientes a tiempos primigenios antes de la existencia de los seres humanos, criaturas colosales e inteligentes que conocen los secretos del universo. Algunas veces encontramos en el horror cósmico la idea de la llegada de extraterrestres a la Tierra, o simplemente el hecho de que el conocimiento de la existencia, de vida más allá de nuestra galaxia. ¿Qué podemos hacer con este tipo de información y qué cambiaría nuestras vidas? Y también cabe preguntarnos, ¿cuál sería la intención de estas criaturas sobre nosotros? La película que me lleva a tan extensa introducción no es nada más ni nada menos que Aniquilación, dirigida por Alex Garland y protagonizada por Natalie Portman, película basada en el libro Aniquilación del escritor Jeff Vandermeer. Aniquilación cuenta la historia de un grupo de científicas que tratan de encontrar una explicación a un fenómeno extraño, representado como el resplandor. Zona amurallada por una especie de cúpula cristalina que poco a poco se va extendiendo por el territorio. Zona que ha sido visitada por más grupos de exploradores, pero de los que ya no se vuelve a saber jamás de ellos. Entrando en profundidad al contexto de la película, esta tiene dos temas muy presentes que me gustaría discutir. Durante el transcurso de la película nos podemos dar cuenta de los cambios físicos que existen dentro del resplandor. La flora y la fauna han cambiado, más notablemente de manera física, encontrándose plantas tan distintas entre sí pero que todas pertenecen a una misma semilla. También cabe resaltar al cocodrilo, un lagarto albino que cuenta con una mutación en la mandíbula, pues cuenta con más hileras de dientes parecidas a las de un tiburón. Ventre sugestiona la mezcla de estas dos especies, pero Len asegura que dos especies distintas no pueden aparearse, ni mucho menos mezclarse.
Entre más se va internando a las profundidades del área X, mayores son las mutaciones y variaciones. Josie se da cuenta que lo que en realidad está afectando a toda la zona es un prisma que logra mutar las células, la composición primigenia de todos los seres para formar algo nuevo. At first I thought the radio waves were blocked by the shimmer, and that's why no one inside could communicate with base or GPS, but the light waves aren't blocked, they're refracted, and it's the same with the radios. The signals aren't gone, they're scrambled. That leaf in your hand, do you know what you get if you sequenced it? What? Human Hox genes. Hox, what is... Como un prisma refracta y descompone la luz, el faro refracta las células y moléculas para la reorganización y formación de algo nuevo. Pero estos cambios no solo pertenecen a la naturaleza atrapada por el resplandor, sino que estas mutaciones se logran dar en aquellos que se internen dentro de la zona. Como se puede observar en el metraje encontrado en la base militar, donde se logra apreciar donde abren el estómago de uno de los militares y ven en el interior sus intestinos moviéndose como si de serpientes se tratase. Hace recordar que estos cambios pueden darse de forma agresiva y que poco a poco van sucediendo en el cuerpo de los expedicionistas. La expedición 12 también comienza a tener repercusión por pasar tanto tiempo dentro del resplandor. La sangre de Lena y de Josie van cambiando y Anya comienza a ver movimientos en sus huellas dactilares. Estos cambios van llevándolas a la locura, como en el caso de esta última integrante que, asustada porque le pase lo mismo que al militar del video, sea atada en una silla puesta para examinación. When I look at my hands and my fingerprints, I can see them moving. El área X se mantiene como un submundo independiente dentro de la propia Tierra, donde las leyes físicas y naturales no actúan de la misma forma que en el resto del planeta. Al inicio hablé del horror cósmico y en cómo éste se dirige al razonamiento y descenso de la locura, aquellos que descubren los secretos del universo. Lo que vemos en Aniquilación no es más que otra faceta de este género, el tratar de entender el origen del resplandor y más que nada la mutación que ocurre dentro de este. En este caso no se trata de algo malo, per se. El meteoro solo es un prisma, no hay más allá de esto. Es un objeto que refracta y nada más. El horror viene de no saber qué hacer con ello. Was it carbon-based? I don't know. What did it want? I don't think it wanted anything. But it attacked you. It mirrored me. I attacked it. I'm not sure it even knew I was there. It came here for a reason. It was mutating our environment. It was destroying everything. It wasn't destroying. It was changing everything. It was making something new. Making what? I don't know. Para entender la autodestrucción es necesario contemplar los actos de daños que hacemos a nosotros mismos, ya sea desde situaciones de riesgo al consumir sustancias dañinas, como la ingesta de alcohol, el fumar, o también en situaciones más caóticas como lo son cortes en la piel o el suicidio. Why did my husband volunteer for a suicide mission? Is that what you think we're doing? Committing suicide? You must have profiled him. You must have assessed him. He must have said something. So you're asking me as a psychologist? Yeah. Then as a psychologist, I'd say you're confusing suicide with self-destruction. Almost none of us commit suicide, and almost all of us self-destruct in some way, in some part of our lives. We drink, or we smoke, we destabilize the good job, the happy marriage. But these aren't decisions, they're
their impulses. In fact, you're probably better equipped to explain this than I am. What does that mean? You're a biologist. Isn't self-destruction coded into us, programmed into each cell? En Aniquilación, la autodestrucción se presenta como una faceta de cada uno de los personajes que lideran la expedición al Resplandor, y perciben esta misión como un método que resulta de forma muy ambigua entre su salvación o su propia muerte. Anya es una paramédico que es adicta, y al entrar al Resplandor le asegura que la mantendrá en rehabilitación. Josie es una física que tiene tendencias suicidas. Shepard explica las mangas largas que usa su compañera en consecuencia de las cicatrices. Shepard es una madre desamparada que ha perdido todo cuando su hija, enferma de leucemia, murió. Lena ve la oportunidad de entrar al Resplandor para mantener a raya sus tendencias autodestructivas, mismas que provocaron la partida temprana de su esposo a la misión, por el amorío que tuvo con su compañero del trabajo. Ventress es tal vez el caso más triste que hay dentro de la expedición. En soledad, sin familiares ni amigos, y con un cáncer que le está llevando a la muerte, ve en la misión una manera de encontrarse a sí misma, y aún mejor que poder morir en el intento. Ahora entrelacemos ambos términos, la mutación y la autodestrucción, utilizando de guía el cáncer, una enfermedad que es recurrente dentro de la película, desde pequeños guiños hasta hablar abiertamente de esto. El cáncer se presenta como una alteración o mutación genética de las células para multiplicarse incontrolablemente, formando tumores dentro del cuerpo del paciente. Estos tumores pueden ser benignos, no provocan daño alguno, o totalmente malignos que avanzan y se extienden de forma progresiva, causando una invasión y daños de forma agresiva en órganos y tejidos del cuerpo, que provocan una muerte segura. Este proceso se puede ver como una predisposición genética del cuerpo, por autodestruirse de manera simultánea a la creación de nuevas células malignas. Estas células cuentan con una mutación en su código genético que provoca este proceso de metástasis. En varias ocasiones el cáncer puede darse como una forma heredada en el código genético, o bien es provocado por situaciones externas. Ya lo vemos, podemos entender al área X y al Resplandor como un tumor que se va extendiendo por la zona, y el prisma es solo el factor que provoca la alteración en el código genético de la flora y la fauna, aquellas células El final de la película es ambiguo. En mi opinión propia, quiero pensar que la Lena original logró salir del faro. Escapó, pero como toda la naturaleza dentro del Resplandor, cambió. ¿En qué sentido? Así como la copia pudo adquirir pensamientos y sentimientos, puede que la conciencia del ser pudo también ser parte de Lena. Dada la duplicidad, tuvo que haber una parte de Lena y una de la alienígena, en ambas para así concretar dos partes iguales. Esto podría aclararse con este resplandor en los ojos de Lena, tan semejantes a las copias de Kane.